Buenos días para todos. En nombre de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bolívar, les agradecemos a todos y le damos la cordial bienvenida a este cuarto simposio de enfermedades infecciosas y vacunas. Le damos gracias incluso al laboratorio Pfizer por ayudarnos y estar siempre atentos a la educación continua. Le damos la cordial bienvenida y agradecemos a nuestros conferencistas invitados del día de hoy con estas magníficas ponencias que sé que van a ser muy provechosas para nosotros en nuestro diario vivir. Vamos a trabajar el día de hoy con dos bloques. El primer bloque va a ser dos charlas. Vamos a empezar con nuestra primera conferencia. Vamos a invitar al doctor Alejandro Díaz para hablar sobre meningococo, lo que el pediatra debe saber. Doctor Alejandro Díaz, buenos días. Buenos días, ¿cómo El están? muy bien, gracias. El doctor Alejandro Díaz es pediatra especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Access y del Nationwide Children's Hospital en Columbus, Ohio, Estados Unidos. Trabaja en Hospital Pablo Tobón Uribe, Hospital General de Medellín y en el Hospital Infantil Consejo de Medellín. Le damos la cordial bienvenida. Estamos muy atentos a su conferencia del día de hoy. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días, muchas gracias, doctora, por la presentación, a la sociedad por la invitación. Pues es muy grato para mí estar en compañía de tan reconocidos académicos y colegas expertos en estos temas, y espero que la información que brindemos esta mañana sea de mucha utilidad para ustedes. El tema que me correspondió es meningococo, lo que el pediatra debe saber. No tengo pues realmente ningún conflicto de interés para declarar. Y esto es lo que voy a tratar. Básicamente quiero hablar sobre lo que el pediatra debe saber sobre la enfermedad, brevemente, sobre la epidemiología en Colombia, que va a ser importante para las estrategias de vacunación, y sobre las vacunas en sí. Y finalmente dar pues unas conclusiones relacionadas. Entonces, en cuanto a la enfermedad, recordemos que Neisseria meningitis es un diplococo gram negativo, que es aerobio o anaerobio facultativo. El único hospedero es el ser humano y el hábitat natural es la garganta. Esta bacteria, pues digamos que es altamente susceptible, es muy sensible a los antibióticos y a cambios del ambiente, y por eso es que muchas veces puede dar lidia recuperarla porque no crecen los cultivos, y básicamente con una sola dosis de antibiótico puede ser suficiente para que ya no aparezca en los cultivos. Requiere de medios enriquecidos para su crecimiento, usualmente agar, sangre y chocolate, y también medios selectivos, como por ejemplo el Taller Martin, que sabemos que lo utilizamos para Neisseria gonorrea, pero que también podría ser selectivo para esta Neisseria. En la estructura, muy básicamente, recordemos que es una bacteria gram negativa, entonces tiene membrana celular, tiene pared celular y tiene el polisacárido capsular, que básicamente es el principal determinante antigénico, y de acuerdo a sus características y a los azúcares que la componen, pues es de donde sacamos los serogrupos. Estos 8 serogrupos son los más importantes a nivel de enfermedad en el humano, pero básicamente estos 5 son los que explican el 95% de la enfermedad meningocócica invasora en el mundo. Yendo un poco más profundo, analizando pues esa parte externa de meningococo, pues están los principales factores de virulencia. Tenemos las fimbrias y la proteasa inmunoglobulina A, que son importantes para la adherencia de la bacteria al epitelio. El lipoligosacárido, que es la endotoxina, y uno de los principales factores de virulencia a la hora de explicar la enfermedad grave. La cápsula, que es la que confiere la capacidad de evasión del sistema inmune, evitando la fagocitosis, y diferentes proteínas de membrana que son determinantes antigénicos importantes y que son los que se trabajan a la hora de desarrollar vacunas. Si bien hay algunos factores de riesgo, hay que aclarar que la mayoría de los casos ocurren en personas previamente sanas, pero pues obviamente algunos hospederos, como por ejemplo los que tienen sistema inmune alterado, específicamente alteraciones en el complemento, ausencia funcional o anatómica del vaso, y personas con infección por VIH, tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedad grave. Personas que viven en hacinamiento y con bajo nivel económico, pues porque finalmente esta es una bacteria que vive en la garganta y que se transmite por contacto estrecho. También vivir o viajar a zonas donde la bacteria es endémica,
o donde hay aparición de brotes epidémicos frecuentes, y finalmente pues tener el contacto estrecho con una persona que está colonizada o enferma. Se dice que el contacto puede incrementar más de 10 veces la probabilidad de sufrir la infección. Brevemente de la patogénesis, pues de nuevo decimos que la bacteria vive en la garganta y pues tiene que haber algo que haga que la bacteria llegue hasta el torrente sanguíneo y finalmente hasta el sistema nervioso, los sitios donde se presenta la mayoría de los casos. Entonces, la aportación o la colonización es el requisito inicial fundamental para poder adquirir la infección. De ahí la bacteria pues tiene diferentes métodos para atravesar el epitelio a nivel intracelular o transcelular, y al llegar al torrente sanguíneo y al espacio subaracnoideo, donde la capacidad protectora está disminuida por los factores de evasión de la bacteria, pues se desencadena toda la respuesta inflamatoria, el daño vascular e inflamatorio, que es lo que finalmente lleva a las manifestaciones clínicas. Entonces, de nuevo, como decíamos, todo parte de un individuo sano que tiene contacto con una persona colonizada, y ese individuo colonizado pues puede convertirse en un portador asintomático que no necesariamente tiene que enfermarse, pero que finalmente pues si tiene el desenlace clínico manifestará alguno de estos escenarios. Las formas más comunes usualmente son la meningitis y la meningococcemia, pero sabemos que Neisseria meningitis también se puede presentar de otras formas más raras, como por ejemplo neumonía y artritis séptica, y eventualmente se puede alterar cualquier órgano o sistema corporal. Se han encontrado casos reportados de infección por meningococo en diferentes órganos, incluso en hueso y tejidos blandos. Y sabemos pues que en los pacientes que desarrollan la enfermedad grave, pues esta enfermedad es rápida y fatal. Los pacientes empiezan con cuadros muy inespecíficos, pero que en cuestión de horas pueden llegar a cuadros supremamente graves, y en cuestión de 24 horas puede desencadenar incluso la muerte. Y sabemos que esta velocidad de aparición de los síntomas graves incluso es menor a menor edad. Entonces, por eso es tan importante pues conocer la enfermedad y tenerla en mente, porque el problema es que si no la sospechamos, no la vamos a identificar a tiempo. También sabemos que muchas veces estos casos ocurren en sitios apartados, pacientes que incluso no alcanzan a llegar a tiempo a los servicios de urgencias, cuando ya realmente es poco lo que se puede hacer para intervenir. En el diagnóstico, pues lo más importante es aislar el patógeno, idealmente pues de una muestra estéril. Si el paciente tiene cuadro de meningitis, pues el líquido cefalorraquídeo es el que más rendimiento tendrá. Y de nuevo, pues la importancia de tomar la muestra en pacientes que no hayan recibido antibiótico, pues por la habilidad de esta bacteria a cualquier dosis de estos medicamentos, que disminuye notoriamente el rendimiento del cultivo. Las tinciones siempre serán importantes, y tradicionalmente hemos utilizado la tecnología de antígenos por látex, sobre todo en esos pacientes que han recibido tratamiento, pero sabemos que estas pruebas carecen de sensibilidad. Los hemocultivos tienen buen rendimiento en los pacientes que tienen meningococcemia, y muchas veces en los pacientes que tienen lesiones cutáneas, la aspiración del fluido y el cultivo de este también puede ofrecer rendimiento diagnóstico desde el punto de vista microbiológico. Y pues hoy en día tenemos la disponibilidad de pruebas moleculares en los paneles múltiples de detección. La podemos utilizar en sangre, la podemos utilizar en líquido cefalorraquídeo. Estas pruebas nos dan un diagnóstico rápido y con alta sensibilidad, pero nunca reemplazan el cultivo. Siempre debemos tener la confirmación microbiológica, que es el gold estándar y la que nos brindará los datos en cuanto al perfil de sensibilidad. El diagnóstico etiológico no admite demora en el inicio de tratamiento. Esto es muy importante y ya lo hemos resaltado. Estos pacientes, si llegan graves, no podemos esperar a hacerles la punción lumbar para iniciarles el tratamiento antimicrobiano, porque obviamente las consecuencias son devastadoras. Y por eso en el tratamiento, pues lo más importante es tratar el choque y brindar todas las medidas de soporte vital. Usualmente los pacientes que llegan en este estado utilizamos antibiótico, que empíricamente es altamente efectivo para tratar meningococo, como son las penicilinas y las cefalosporinas. Y mientras más temprano se inicie, pues el impacto en la mortalidad y las secuelas va a ser mayor. Es una bacteria, de nuevo, que se muere muy rápido, por lo tanto los tratamientos usualmente son cortos, y con 5 a 7 días es suficiente si no hay ninguna complicación supurativa.
Recordemos que también es muy importante la quimioprofilaxis a la familia y a los contactos estrechos, precisamente para evitar o disminuir el estado de portación que favorezca la aparición de nuevos casos. Como ustedes pueden ver, los datos de mortalidad son pues muy altos, sin tratamiento puede llegar hasta el 40%, y las secuelas incluso en pacientes que sobreviven con tratamiento adecuado pueden llegar a ser hasta el 20%, en donde la sordera, la parálisis cerebral, las amputaciones derivadas de las complicaciones isquémicas distales y el retraso del desarrollo son las más importantes. Pasemos entonces ahora a la epidemiología en Colombia, que de nuevo resalto que es muy importante para poder definir las estrategias de vacunación. Entonces, cuando uno busca datos, sabe pues que la epidemiología es muy variable, la incidencia en términos generales es baja en la mayoría de países de Latinoamérica, cuando uno mira los datos por 100.000 habitantes, pero básicamente oscila entre 0.1 y 2 dependiendo del país. Si vemos el histórico de Colombia de los últimos 5 años, pues la incidencia de meningitis por meningococo ha estado alrededor de 0.2. Ustedes pueden ver cómo en 2020 hubo una disminución notoria en el reporte por efecto de la pandemia. Esto pues es algo que no es ajeno a la mayoría de enfermedades infecciosas inmunoprevenibles. Pues bueno, en 2021 también se mantuvo una tendencia pues muy baja de reporte que también pudo haber estado afectada por la pandemia. Cuando vemos la distribución por edad en los últimos 10 años, pues lo que se ve es que en términos generales la enfermedad es más común en los menores de 1 año y en los adolescentes y adultos jóvenes. Esta distribución es muy similar a lo que se ve en general en el mundo. Y cuando analizamos el tipo de enfermedad, pues la forma más común, por lo menos en los últimos años, ha sido la meningitis y la sepsis, como mencionábamos anteriormente. Y ustedes ven que la distribución por edad también pues es como muy parejo, los casos que se presentan solamente con meningitis versus los casos que se presentan de las dos maneras. Si miramos específicamente 2021, miren pues que de nuevo la incidencia pues se ha mantenido relativamente baja, con algún pico por allá para los meses de octubre, noviembre. Se reportaron 30 casos en total en todo el país, y específicamente para el departamento de Bolívar, incluyendo Cartagena, se reportaron 2 casos, de los cuales ambos tuvieron un desenlace fatal. En meningococo no solamente es importante pues describir los casos, también es muy importante saber cuáles son los serogrupos que están circulando, porque esta circulación es diferente en todo el mundo y la epidemiología local es importante para definir las estrategias de prevención. Entonces ustedes ven en este mapa global que en todas las regiones del mundo hay predominancia de diferentes serogrupos. Esto es específicamente lo que pasa en la región de Latinoamérica. De nuevo, ustedes ven ahí las tortas de distribución que cambian en los diferentes países, y por eso es que muchas veces las estrategias de vacunación varían o utilizan biológicos en diferente forma o en diferentes edades de acuerdo a su epidemiología. Si miramos el histórico de lo que ha pasado en Colombia en las últimas décadas, tradicionalmente siempre sabíamos que el serogrupo B era el más común, y hasta el año 2000 eso era pues lo que predominaba. Pero miren lo que ha pasado en el siglo XXI, y es que ha habido un viraje en la predominancia de los serogrupos, y hoy día predominan otros, como por ejemplo el serogrupo C, que miren que para el año 2020 era el responsable del 60% de los casos. El serogrupo B era el segundo con el 20%, y el tercero estaba el serogrupo Y con 18%. Interesante ver que no aparecen en este reporte otros serogrupos, pero recientemente vimos esta publicación del doctor Wilfrido Coronel, en donde hicieron identificación de portación nasofaringea por medio de secuenciamiento de ARN16S. Y miren cómo muy interesante, ellos detectaron por primera vez la circulación de serogrupo A, que hasta ahora pues digamos que no era un serogrupo que se ha reportado en la enfermedad como tal, pero con este estudio se demuestra que por lo menos en los últimos años ha habido circulación en portadores asintomáticos, y esto pues también va a ser importante para diseñar las estrategias de vacunación. Y esto es lo que ha pasado recientemente con la sensibilidad a penicilina, pues que finalmente es el tratamiento de elección. En general, los meningococos continúan con una alta sensibilidad a penicilinas y cefalosporinas. Por ahí hubo un par de años donde hubo algunos casos resistentes, pero esto no se ha vuelto a notar recientemente. Ahora pasemos a las vacunas.
Entonces, recordemos que tenemos, digamos que dos bandos en lo que tiene que ver con las vacunas antimeningocócicas. Unas son las diseñadas de forma, pues, que son polisacáridos capsulares conjugados y que pueden ser monovalentes o polivalentes para los serogrupos ACWY. Y por otro lado están las vacunas contra meningococo B, que pues usualmente son diseñadas específicamente para este serogrupo, por lo menos las más nuevas, y que utilizan antígenos, uno o varios antígenos recombinantes. Recordemos la diferencia rápidamente entre una vacuna polisacárida y conjugada. Recordemos que la polisacárida induce inmunidad que es menos potente, no estimula la célula T y por lo tanto solamente produce anticuerpos que no tienen una respuesta duradera. Al conjugar el polisacárido con proteínas se vuelve una respuesta T dependiente, por lo tanto la estimulación del sistema inmune es mayor y más duradera. Entonces esto pues es similar a lo que conocemos de neumococo, que el doctor Germán Camacho nos hablará más, pero recordemos que las vacunas conjugadas pues tienen memoria, mayor efecto booster, tienen menos y por respuesta con dosis repetidas, son capaces de reducir la aportación y tienen impacto en la inmunidad de rebaño y tienen mayor efectividad en población lactante. En cuanto a la evaluación de la eficacia de estas vacunas, la baja frecuencia de la enfermedad limita estudios que evalúen la efectividad clínica. La estimación de la eficacia vacunal se basa en la demostración de respuesta inmune específica para cada serogrupo incluido, y lo que usualmente se utiliza para evaluar esta respuesta es la medición del correlato de protección por medio del ensayo de bactericida sérico. Aquí está un resumen de las vacunas conjugadas tetravalentes. Tenemos 3 disponibles. La primera, que es conjugada con toxoide diftérico, que es la que conocemos como Menactra. La segunda es la que conocemos como Menveo, que está conjugada con CRM 197, que es el mismo transportador proteico que utiliza la vacuna Prevnar de neumococo. Y finalmente está Nimenrix, que utiliza toxoide tetánico. Miren que cada una de estas vacunas tiene diferentes edades de aplicación, tienen diferentes esquemas de dosis de acuerdo a la edad, y esto es muy importante pues a la hora de diseñar el esquema de las vacunas. También es importante conocer la interferencia con las vacunas neumocócicas, particularmente Menactra es la única que tiene este problema, y por eso usualmente se recomienda esperar a que el esquema de vacunación contra neumococo esté completo. Y finalmente lo que tiene que ver con la persistencia de los anticuerpos, que en general entre 5 y 10 años es lo que está usualmente establecido. En cuanto a Menactra, brevemente, pues lo que han mostrado los estudios es que el correlato de protección es hasta el 100% para los 4 serogrupos en lactantes y adolescentes, una respuesta inmune que dura hasta 5 años, y en los lactantes que se vacunen siempre van a requerir usualmente un refuerzo en la adolescencia. Es una vacuna segura, que tiene pocos efectos secundarios, y que pues digamos que uno de los que ha tenido pues como mucha sonoridad por algunos años es la relación posible con síndrome de Guillain-Barré, pero esto no se ha demostrado. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la interacción con neumococo, pues los estudios iniciales fueron realizados con PCV7. Lo que se observó fue una disminución de títulos de anticuerpos, pero seguían siendo protectores. Sin embargo, por el riesgo teórico de una menor respuesta inmune, lo que se recomienda es no coadministrar en pacientes de alto riesgo. En cuanto a Menveo, la respuesta inmune también es aceptable en todos los grupos de edad. Los títulos duran hasta por 5 años, pero usualmente caen más rápido para el serogrupo A. La respuesta inmune usualmente es robusta cuando aplicamos refuerzos. También es una vacuna que es segura, que tiene pocos efectos adversos reportados, y algunos estudios han mostrado correlato de protección superior versus particularmente Menactra, y no existe interferencia con vacunas antineumocócicas. Y finalmente, Nimenrix es la única vacuna aprobada desde las 6 semanas de vida. Pues la conjugación con toxoide tetánico provee una mayor estabilidad térmica y área amplia de conjugación. Tiene diferentes estudios que demuestran inmunogenicidad a los 4 serogrupos en diferentes edades. Varios estudios de postcomercialización que también han demostrado persistencia de anticuerpos por más de 5 años y con una buena respuesta con los refuerzos. También ha sido una vacuna segura y que se puede coadministrar con cualquier vacuna, incluso con las neumocócicas.
Pasando a las vacunas contra meningo B, recordemos que en este caso pues la fabricación es completamente distinta porque el polisacárido del serogrupo B tiene una pobre inmunogenicidad, entonces se ha recurrido a utilizar diferentes antígenos que están presentes en la bacteria para diseñar estas vacunas. Entonces, se han determinado cuáles son esos antígenos que pueden inducir una respuesta inmune mayor. Entonces, las dos vacunas, pues dos de las tres vacunas que están disponibles pues actualmente contra meningococo B utilizan diferentes componentes de esta membrana para desarrollar pues como la inmunidad. Estas son las dos pues que desafortunadamente ninguna de estas dos está disponible en el país. Bexero y Trumemba, ustedes ven pues que tienen tecnologías diferentes y diferentes números de antígenos, también están aprobadas para edades distintas y pues digamos que el problema con meningococo B también es que hay diferentes serosubtipos y clonas dentro de este serogrupo y estas vacunas no confieren protección universal para todos. Entonces, de nuevo, pues ya no solamente en este caso es saber si circula o no el serogrupo, sino cuál es el subtipo y la clona que está circulando para determinar si estas vacunas pueden o no ser efectivas. Y también mencionar, pues, una vacuna que sí ha estado disponible en el país por muchos años, que es la vacuna cubana que combina serogrupos B y C. Esta vacuna tiene, digamos, un componente polisacárido del serogrupo C y tiene una vesícula de membrana externa de serogrupo B que pues en Cuba ha sido altamente efectiva y en algunos otros países se ha demostrado, incluso aquí pues en Colombia hay datos en Antioquia de por allá la década de los 90 que hubo un brote y la vacuna pues se reportó que fue más del 95% efectiva para ayudar con esto. Lo cierto es que de nuevo como cambia mucho la epidemiología, no quiere decir que implementar una estrategia universal de vacunación con esta vacuna vaya a ser suficiente y por ejemplo en el brote reciente que hubo en Cartagena ningún caso pertenecía al mismo linaje contenido en la vacuna ABC, por lo tanto, si esta vacuna se hubiera utilizado, no habría alterado el curso del brote o prevenido casos adicionales. Entonces, de nuevo, la importancia de la vigilancia de los serogrupos y a nivel genómico para poder diseñar estas estrategias. Algunos ejemplos del impacto de las vacunas en la vida real. Entonces, este es, por ejemplo, el caso de África. Recordemos que en el cinturón de la meningitis, el serogrupo que históricamente más ha circulado es el serogrupo A. Y aquí se muestra cómo después de la implementación de la vacuna conjugada recombinante contra meningococo A, que fue pues, patrocinada pues, y desarrollada por la Fundación Bill y Melinda Gates, miren cómo después de la introducción hubo un impacto notorio en el número de casos confirmados de meningitis bacteriana después de esto. Entonces, resalta la importancia, por ejemplo, de esta vacuna en particular. Obviamente lo que se vio es, o lo que se ha visto es un reemplazo por serogrupos no relacionados con esta vacuna, que es algo pues que conocemos que también pasa con neumococo. Esta es la experiencia australiana. Miren cómo ellos al principio del 2000 su mayor problema era meningococo C, que es el color verde de las barras. Entonces ellos en 2003 implementaron vacunación contra meningococo C y eso pues llevó a la disminución y prácticamente desaparición de meningococo C digamos que de su epidemiología. Posteriormente lo que empezó a ocurrir es que empezaron a aparecer otros serogrupos, particularmente miren cómo meningococo W en morado se volvió importante y meningococo Y. Entonces ellos en 2018 implementaron la vacunación pues la vacunación tetravalente y miren de nuevo el impacto después de 2017. Hoy en día ya están también enfocados en prevenir meningococo B porque miren pues que la barra rojita todavía hace parte pues como de la epidemiología que ellos tienen, pero de nuevo muestra pues como el impacto de la vacunación cuando se monta pues escalonadamente de acuerdo a la epidemiología. Aquí se ve el mapa general de Europa de países que han implementado la vacunación desde 2004 y miren cómo en muchos países comparando la barra azul que es 2004 versus 2014 que es la naranja, se ha notado disminución en los casos. Esta es particularmente la experiencia de Reino Unido y Países Bajos. En ellos digamos que meningococo C también era el que más circulaba y luego implementar la vacunación, ustedes ven pues la caída en la incidencia por 100.000 habitantes y cuando uno lo compara de esta forma, miren la tasa de ataque en lactantes en los no vacunados antes de 2000 versus
vacunados después de 2000, o sea, una reducción de 67% en la tasa de ataque. Y bueno, también ocurrió lo mismo, y es que al implementar meningococo C, pues empezaron a aparecer casos por otros serogrupos, aquí particularmente con serogrupo W, y eso es lo que hizo que ya pues alrededor de 2013-2014 ellos implementaran la vacunación tetravalente. Esta es la experiencia de Chile. Ellos también tuvieron un incremento de casos en meningococo W, hicieron una campaña de vacunación masiva con vacunas contra este serogrupo, y miren cómo específicamente en la población de 1 a 4 años la incidencia de la enfermedad meningocócica después de la implementación de la campaña tuvo una reducción de 92% en los casos. Finalmente, hablar pues de lo que hay de datos sobre la vacunación contra meningococo B. De nuevo, Reino Unido pues es un país que ha adelantado más en este sentido en cuanto a implementación de vacuna contra meningococo B. Y miren, por ejemplo, después de que ellos implementaron la vacunación en 2015 y compararon datos pre y post vacunación, encontraron una disminución en el 50% de la incidencia con unas tasas de efectividad mayores al 60%. Y adicionalmente, pues digamos que la vacuna contra meningococo B, particularmente Exero, pues es específica para este serogrupo, pero los antígenos que contiene, pues son antígenos que no son exclusivos de meningococo B, también pueden estar en otros serogrupos. Entonces ellos han hecho modelamientos que han tratado de mirar cuál sería el impacto colateral pues, o cruzado contra otros serogrupos. Y en este modelamiento ellos encontraron que la vacunación masiva contra meningococo B podría tener un efecto sobre la circulación, en este caso de meningococo W, hasta en un 70% de los casos. Aquí se resume pues como la experiencia del uso de esta vacuna, de estas vacunas particularmente en población adolescente, en universidades de los Estados Unidos donde las han utilizado para brotes, con muy buenos resultados para prevenir la aparición de nuevos casos. Finalmente, entonces, ¿cuáles son las consideraciones y recomendaciones para la población infantil? Lo que recomienda la Global Meningitis Initiative y la Organización Mundial de la Salud es fortalecer la vigilancia, establecer estrategias de vacunación que se diseñen de acuerdo a la epidemiología y a la variación geográfica de cada región, asegurar la vacunación gratuita de bajo costo a población de alto riesgo, vacunar a viajeros a zonas endémicas y abandonar el uso de vacunas polisacáridas que no tienen una buena respuesta inmune y tampoco duradera. Aquí hay diferentes experiencias de vacunación en otros países que ya tienen pues el esquema implementado dentro de sus programas de vacunación. Miren aquí, por ejemplo, diferentes países que tienen esquema contra meningococo B o contra los otros 4 serogrupos, esquemas combinados que incluyen o población lactante o población adolescente y combinado, pero en general la población de alto riesgo está incluida en todos los esquemas. Entonces, de nuevo, cada país debe diseñar su estrategia de acuerdo a su epidemiología. ¿Quiénes deben recibir vacunas? Entonces, incluyendo toda la población en situaciones de brote, que vivan en zonas endémicas o que viajen a zonas endémicas, en condición médica de alto riesgo para mayores de 6 semanas a 2 meses, entonces básicamente los que tengan deficiencia de complemento, asplenia anatómica o funcional, que reciban inhibidores del complemento como el eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se utiliza en ciertas enfermedades para bloquear el complemento, y en los pacientes con infección con virus de inmunodeficiencia humana. Y en población de alto riesgo, pues en los mayores de 10 años, básicamente porque es una población con alta aportación, donde hay un nicho importante de pacientes colonizados que pueden ser la fuente. Estudiantes universitarios en dormitorios comunitarios, esto pues no es común en nuestro país, pero en países que manejan este tipo de modalidad, pues es importante. En personal de laboratorio que trabaja con Neisseria meningitis y en reclutas militares. Y aquí resalto una situación muy reciente en nuestro país, que fueron varios casos de enfermedad meningocócica en militares en la región del Cesar, en Valledupar. Hubo 2 fallecidos y más de 10 reclutas hospitalizados. Entonces, de nuevo, resaltar la importancia en este grupo que cuenten con su vacuna. ¿Qué hay en Colombia? Ninguna de estas vacunas se considera en el PAI,
pero están recomendadas por las guías de vacunación para el adolescente y el adulto de la Asociación Colombiana de Infectología. Dentro del país solamente para manejo de brotes y solamente están incluidas las vacunas conjugadas, porque las vacunas contra meningococo B pues, no están disponibles en el país. Recordemos lo que mencionábamos en el brote pues, más reciente de Cartagena, que fue serogrupo B, no tuvimos disponibilidad de vacuna en ese momento para controlar el brote. Entonces, de acuerdo a la epidemiología, pues cualquier estrategia en nuestro país debería incluir protección contra los serogrupos C y B, que han sido los más comunes en los últimos años, y enfocada idealmente a menores de 1 año y adolescentes, que son la población más afectada. También debe asegurarse la cobertura a pacientes con condiciones médicas de riesgo y personal de laboratorio. Esto lo hacemos pues rutinariamente los pacientes que tienen este tipo de condiciones. Tratamos de asegurarles la vacunación contra meningococo dentro de su esquema. Aquí pues un resumen de todas las vacunas disponibles, del número de dosis y los esquemas, pues no me voy a detener. También hay opciones de catch-up, de acuerdo pues al momento en que se inician la aplicación de estas vacunas. Y esto es el futuro. Lo que se busca hoy en día es tener vacunas pentavalentes, que no sean separadas para los unos 4 y para el B, sino tratar de combinar los componentes vacunales para que haya una sola vacuna pentavalente contra meningococo. Hay 2 vacunas que están en fase 3 y que están probándose en población de 10 a 26 años y ya tenemos algunos datos, fueron presentados recientemente en los Estados Unidos, donde compararon una vacuna pentavalente contra la aplicación de las 2 vacunas por aparte, y lo que se vio fue que la vacuna pues era segura y era inmunogénica y no fue inferior al esquema de las 2 vacunas diferentes. Entonces esto es muy promisorio y sería pues muy bueno tener esta opción también. Entonces, ¿qué concluimos? La enfermedad meningocócica es rara pero catastrófica. La vacunación es la forma más importante de prevención. Tenemos vacunas conjugadas seguras, inmunogénicas y efectivas, y tenemos nuevas vacunas contra meningococo B que tienen datos muy promisorios. La posibilidad de vacuna universal está cada vez más cerca, pero pues todavía falta investigación en esto. Y pues hay muchos retos en la implementación de la vacunación. La epidemiología es muy cambiante, se requiere una vigilancia fortalecida y que sea consistente a través del tiempo. Necesitamos que haya disponibilidad de vacunas contra los serogrupos circulantes. Aquí tenemos contra meningococo C, pero pues contra el B todavía estamos cojos. También tener en cuenta la interpretación de la vacunación como medida de salud pública versus el riesgo individual, y esto pues es algo que frecuentemente nos pasa en la consulta, y es que preguntan mucho por qué la vacuna no está incluida, pero sí la recomendamos específicamente para pacientes. Entonces, de nuevo, pues tiene muchas implicaciones dada la baja incidencia de la enfermedad pues per se. Población de alto riesgo debe ser prioridad. La detección temprana y la intervención oportuna de brotes comunitarios para disminuir la aparición de casos, y siempre tener en cuenta el costo-beneficio, pues estas son vacunas que no son baratas, y que incluirlas pues de nuevo dentro de un plan de vacunación en donde de pronto eventualmente se requieran otras vacunas que no están financiadas dentro del PAI, puede ser difícil para personas pues que no tienen gran capacidad adquisitiva. Con esto termino, y pues quien quiera más información les recomiendo este artículo en el cual tuve la fortuna de participar, que están en una edición reciente de PRECOP, y ahí pues hay más información sobre la enfermedad y sobre las estrategias de prevención. También están ahí mis datos de contacto, y les doy las gracias por su atención. Cualquier pregunta estaré muy atento a tratar de resolverla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Excelente conferencia. Muy buena conferencia, doctor. Hemos aprendido y hemos repasado mucho sobre meningitis. Es una patología muy preocupante para nosotros, sobre todo cuando tenemos casos de meningococemia que nos deprimen mucho, y las secuelas que pueden dejar cuando logramos salvar a nuestros niños con esta patología. A continuación, invitamos al doctor Germán Camacho con la conferencia Neumococo, Actualidad en Colombia. El doctor Germán Camacho es pediatra infectólogo de la Fundación OMI, Fundación Universitaria de San José, docente de la Universidad Nacional, miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Doctor Germán, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Adelante con su ponencia.
Muchas gracias, doctora Suani. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bolívar por la invitación. Entonces, vamos a hablar en los siguientes 30 minutos de los datos epidemiológicos recientes de neumococo y cómo estamos en la situación epidemiológica del neumococo en Colombia. Estos son mis conflictos de interés. Entonces, vamos a pasar a comentar algunas estrategias de vigilancia epidemiológica que nos permiten conocer en Colombia cómo está el estado de la vacunación contra neumococo. Es importante recordar que en Colombia estamos aplicando vacuna conjugada de neumococo de forma sistemática a todo el país desde el 1 de enero del 2012 y en la actualidad esta vacuna conjugada es PCV10 y que se encuentran disponibles tanto la PCV10 como la PCV13, digamos, en el país y que también hay estudios avances con PCV15 y con PCV20. Es muy importante eso para entender un poco el contexto epidemiológico y el contexto de recambio de serotipos. Y ya el doctor Alejandro comentaba en la conferencia anterior las diferencias entre las vacunas conjugadas y polisacáridas. Entonces, todas estas vacunas que tenemos disponibles para los niños son vacunas conjugadas. En Colombia también existe la vacuna polisacárida de neumococo de 23 valencias, utilizada fundamentalmente en poblaciones de riesgo que cubre 23 valencias, pero de forma sistemática se aplican vacunas conjugadas. La primera estrategia que tenemos es la estrategia de vigilancia centinela de neumonías y meningitis en menores de 5 años. Es una estrategia en la cual es un lineamiento mundial a partir de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y en Colombia se realiza en la Fundación Hospital de la Misericordia, donde yo trabajo. Es un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Nacional de Salud, la Secretaría de Salud de Bogotá, en el cual buscamos obtener información siguiendo el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces aquí están los países que tienen sedes y centros de vigilancia centinela, Colombia entre ellos, y vemos que Colombia es uno de los países que más aporta información al sistema regional de vacunas y que más aporta información a la Organización Mundial de la Salud. Entonces es importante porque eso le da un reconocimiento al número de aislamientos y a la epidemiología que desde Colombia sale para alimentar las redes mundiales, porque a veces se dice, no, pues un centro centinela. Claro, precisamente los centros centinela lo que buscan es tener una foto que puede ser generalizable a todo un país. Entonces, el objetivo de esta estrategia es realizar la vigilancia centinela para generar datos estandarizados y oportunos que permiten caracterizar el comportamiento epidemiológico. Entonces, digamos, recordar y contarles un poquito cómo se hace la vigilancia centinela comienza a partir del concepto de una sospecha clínica de neumonía. Entonces, el pediatra, el clínico, hace la sospecha de neumonía y a esa sospecha clínica de neumonía le toman una radiografía de tórax. Si la radiografía de tórax cumple algunos criterios como opacidades alveolares, derrame pleural, y que se considera compatible con neumonía, se considera un caso probable y a estos casos probables se les obtienen muestras de sangre y líquido pleural en caso de que haya derrame para cultivos. Y cuando se aísla una bacteria se considera un caso confirmado. Entonces aquí hacemos algo diferente de lo que se hace normalmente en la rutina y es que a todas las neumonías bacterianas les tomamos hemocultivos, pero esa es la razón de la vigilancia centinela. Si la radiografía de tórax no es compatible con neumonía, se considera un caso descartado. Entonces, para entender un poco las definiciones. Y en meningitis, el caso sospechoso es el paciente que tiene un cuadro clínico sugestivo de meningitis, en quien se obtiene un líquido cefalorraquídeo. Si el líquido cefalorraquídeo tiene un citoquímico o con una apariencia compatible con meningitis, se considera un caso probable de meningitis, y si se logra identificar algún microorganismo que esté ocasionando esta meningitis, bien sea en sangre o bien sea en el líquido cefalorraquídeo, se considera un caso confirmado de meningitis. Si el líquido químico no es compatible con meningitis y no se documenta una bacteria, se considera un caso descartado. Y todos esos aislamientos van al Instituto Nacional de Salud. Como les comentaba, pues es un esfuerzo conjunto entre todas esas instituciones. Los estudios de vigilancia centinela se han presentado diferentes póster y estudios en diferentes congresos de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, en otros eventos académicos y en el ID Week el año pasado, y este artículo que se había publicado el año pasado en Biomédica, donde pues se ve el reflejo pues de la vigilancia.
Entonces, en neumonías, lo que vemos ya desde el artículo, y les voy a complementar por la información, el artículo recoge los datos de 2016, evidencian cómo neumococo sigue siendo el organismo causal más frecuente de neumonía y Haemophilus influenza es el segundo agente causal, estafilococo el tercero, E. coli el cuarto y bueno, los demás, algunos microorganismos que encontramos. Y ya en el artículo vemos desde 2016 la tendencia que el serotipo más frecuente en las neumonías fuese el 19A, ya desde 2016 se veía y se veía en los pacientes que incluso tienen esquemas completos de vacunación para ir pudiendo concluir algunas cosas. Y en Haemophilus influenza, el Haemophilus no tipificable, pues es el agente más frecuente, algunos casos de Haemophilus B todavía vemos. Y también ya lo que el artículo revela que se vio igual durante los años siguientes es que ese 19A es multiresistente y lo vamos a ver en diferentes estudios como esta preocupación de la multiresistencia. Aquí vemos un micapenicilina de 4, un micaceftriaxona de 2, que ya son microorganismos multiresistentes por el complejo tonal 320, vemos cómo ya desde ese entonces estaba emergiendo. Complementando los datos del estudio que está publicado en Biomédica, podemos ver el número de casos anuales de neumonía, de los casos sospechosos, y vemos cómo el pico epidemiológico sucede generalmente entre los meses de abril, marzo, abril y mayo, que es lo que pues son los meses de lluvia en Bogotá, pero también vemos cómo en 2020 y 2021 hubo menos casos. Aquí no hubo una caída en la vigilancia se mantuvo de una forma adecuada aún en pandemia, pero cayó en el número de casos probablemente relacionado con pues todas las medidas que se tuvieron para el COVID. Y aquí lo vemos en cifras absolutas. Usualmente vemos alrededor entre 1,000 casos sospechosos al año. Para los años de pandemia bajó un 50% y tuvimos alrededor de 500 casos al año. Con alrededor de 500 casos probables al año. Para los años de pandemia los casos probables bajaron. Entonces es importante ya todo el impacto de las medidas que tuvieron, digamos, de forma indirecta para controlar la COVID, que presentaron una disminución en la incidencia de neumonías en los niños. La mayoría de los casos, más del 90%, se les logra tomar hemocultivo. Algunos casos ya vienen remitidos y no se logra tomar. Y tenemos un número importante de casos confirmados que oscila alrededor entre 25 y 40. En los últimos 2 años, en 2020, solo hubo 4 casos confirmados y en 2021 nuevamente aumentaron a 19 y ya para este año tenemos 6 casos en lo que llevamos del año. Vamos a estar muy probablemente sobre los 20, 24 al final del año. Y vemos que la mayoría de los casos tienen serotipo, una proporción de letalidad cuando se analiza con casos sospechosos alrededor del 1 al 3%, entonces miren que la neumonía mata y cuando se define en relación a los casos confirmados, o sea, los casos que tienen aislamiento microbiológico, la letalidad puede llegar a ser mayor y puede llegar a ser hasta de un 10%, entonces es importante tener esto. Y aquí lo vemos ya no solo en 2016, sino en todos los años, vemos cómo neumococo es el germen, todos los años, el germen más frecuente de neumonía. Y el segundo, Haemophilus influenza, incluso en 2020 y en 2021. O sea, neumococo sigue siendo muy importante como causa de neumonía. Y aquí vemos lo que comentábamos anteriormente con los datos del Centinela, como la mayoría de los neumococos, ya tomando un corte que se hizo a mediados del 2021, como solo 4 pacientes tuvieron serotipos incluidos en PCV10, que fueron en el año 2016 y no se volvieron a presentar. Yo digo, lo vamos a ver en un gráfico, pero aquí es interesante resaltar que la mayoría de los niños que han presentado enfermedad neumocóxica invasiva tienen esquema completo de vacunación y que la enfermedad neumocóxica invasiva con esquema completo de vacunación está en los serotipos, en los 3 serotipos adicionales, especialmente en 3 y en 19A. Y aquí lo vemos el gráfico que quizás nos ilustra más claro. Este color grisecito muestra los de PCV10, como de 2016 desaparecieron completamente. Llevamos 5 años sin ver un serotipo PCV10 en la vigilancia Centinela, y esto habla de la efectividad de la vacuna para cubrir los serotipos incluidos en ella. Y vemos cómo este fenómeno de recambio de serotipos, que lo vamos a conversar varias veces en varios estudios, cómo emergen las barritas verdes, que es el 19A, y el serotipo 3, cómo van emergiendo y ocupan ya, por ejemplo, en el caso del 19A, alrededor del 60 al 70%, un solo serotipo, la epidemiología del neumococo. Y también, por supuesto, vemos algunos casos de serotipos que no están incluidos en ninguna vacuna. En resumen, este fue el póster que presentamos en ID Week para este momento, para el corte de 2021.
en 2020, perdón, que ese fue el corte, se fue con 2020, se habían tenido 2.772 casos sospechosos, 2.272, de esos 2.432 probables, con 127 casos positivos, de los cuales 55 neumococos. Entonces alguien dice, ay, pero 55 son poquitos neumococos. Para un estudio Centinela es una cifra muy importante de neumococos. Como les digo, somos el país que más está aportando en América a la vigilancia mundial, y estamos mirando, miren, para obtener esos 55 casos, ¿cuántos casos probables se tuvieron que analizar? 2.432 casos probables. Por supuesto que hay otras estrategias que vinculan al país, que lo vamos a ver, y vemos cómo en este estudio Centinela, que muestra la foto, que puede ser la foto que aporta la situación del país y que es totalmente concordante con el resto de datos del país, vemos como 19A, 40% de los casos, 312 casos, y como vemos también casos de hemófilos influenza, la mayoría no tipificables, y algunos casos de hemófilos tipo B. En meningitis, los datos, digamos, no hay una curva epidémica como se ve en neumonía. Vemos que oscilamos alrededor de 50 casos sospechosos de meningitis al año, de los cuales alrededor de 10 a 20 son casos probables, y tenemos entre 5 a 10 casos confirmados de meningitis al año. Aquí tenemos un porcentaje más bajo de serotipificación, y eso tiene que ver con la implementación de las pruebas moleculares que han mejorado el diagnóstico, que logramos obtener algunos microorganismos a través de las pruebas moleculares, pero que luego no crecen en cultivos, con una letalidad importante alrededor del 6 al 10%. Y lo mismo, neumococo sigue siendo el primer agente causal de meningitis, entonces lo vemos todavía con casos de meningitis, y hemófilos el segundo caso. Aquí vimos un caso, tres casos de meningococo, 4 casos de meningococo durante la vigilancia serotipo grupo C. Y vemos que aquí hay un porcentaje importante de neumococos que no logramos certificar, pero fue porque son aislados en las pruebas de panel molecular múltiple de Fila-Ray, que son meningitis con clínica de neumococo con aislamiento molecular, pero que no crecen en el cultivo. Pero la mayoría de los casos de neumococo igual tienen esquema completo, y también vemos casos de 19A, de 23B y de 15C. Entonces, de esta primera parte, es importante resaltar que la vigilancia Centinela es una herramienta útil para medir el impacto de las vacunas y las enfermedades inmunoprevenibles, que la vigilancia Centinela de neumonías y meningitis en Colombia aporta los datos a la red de vigilancia regional y mundial, que el neumococo es una causa importante de morbilidad y mortalidad, y en la vigilancia Centinela se observa un cambio de los serotipos prevalentes de neumococo con un predominio del 19A multiresistente, incluso confirmado por biología molecular, por lo que es importante considerar implementar una vacuna, porque se debe implementar una vacuna que cubra ese serotipo. Y también hay casos de hemófilos tipo B que también pudieron considerar el refuerzo a los 18 meses, porque muchos de estos niños estaban ya vacunados con esquema completo. Estos datos los vamos a contrastar con los datos de la red Neumocolombia, y vamos a ver cómo los datos de la red, digamos, armonizan y son concordantes con los datos de la vigilancia Centinela. Por supuesto que el OMI forma parte también de la red Neumocolombia, y la red Neumocolombia en este momento está compuesta por 17 hospitales de Colombia, entre ellos el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja de Cartagena, y 16 hospitales de ciudades de entre Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. Y tenemos para este corte que les presentamos 734 aislamientos, de los cuales pues OMI y Fundación Clínica Infantil por Subsidio, la Clínica Infantil por Subsidio aportan el mayor porcentaje, pero todos los neumococos que se aportan en la vigilancia son importantes para ver toda una foto, digamos, relacionada con el país. En este estudio, la metodología es diferente. No partimos del caso de neumonía o del caso de meningitis, como pasa en el estudio Centinela, sino aquí partimos del aislamiento del neumococo. Esos 734 aislamientos son pacientes confirmados con enfermedad neumocóxica invasiva en un sitio estéril, de los cuales el diagnóstico más frecuente es neumonía. Alrededor del 64% han sido neumonías bacteriémicas, seguido de bacteriemias primarias, que miren que es muy importante. Durante la red hemos tenido 155 casos de bacteriemias primarias, el 10% de casos de meningitis, y otros casos ya con otras enfermedades neumocóxicas invasivas. Y vemos que la mayoría son menores de 2 años, por eso es muy importante la vacunación de neumococo en esta población, y también en niños de 2 a 5 años se ve de forma importante la enfermedad neumocóxica invasiva. Y tampoco es despreciable, el 21% de los casos son niños mayores de 5 años, muchos de ellos con comorbilidades. Cuando revisamos la letalidad por cada uno de los diagnósticos, vemos que la letalidad global de la red es el 11.4%, o sea, ha habido 84 niños fallecidos por estreptococo neumón, y de los cuales vemos que
la letalidad en meningitis es del 21%, en neumonía del 10%, en bacteriemia del 11%, entonces es muy importante. En relación a los estudios que ha publicado recientemente la red, este estudio va a salir en el número 3 de Infectio de este año, ya está la publicación en avance. Este estudio caracterizó la bacteriemia primaria de neumococo entre el 2017 y 2019 en los centros de la red Neumocolombia. Entonces, bacteriemia primaria, recordemos, es tener un neumococo en la sangre sin tener neumonía, sin tener meningitis y sin tener otro foco de enfermedad neumocóxica invasiva. Entonces, les voy a pues, adelantar un poquito lo que ya está aprobado y va a salir publicado. Vemos que fueron 51 pacientes que se analizaron en ese periodo de datos, donde hubo pacientes de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Cartagena, 3 pacientes con bacteriemia primaria de Cartagena. Una proporción importante de los pacientes tienen comorbilidades, neoplasias, inmunodeficiencias primarias, autoinmunidad, otras condiciones clínicas. Y la mayoría de los pacientes, los síntomas más frecuentes de bacteriemia primaria, como los conocemos como pediatras, son fiebre, pero algunos tenían tos sin tener neumonía, dolor abdominal sin tener neumonía, dificultad respiratoria por la sepsis y importante. Y como siempre, el 86% de los pacientes que tenían bacteriemia primaria tenían más de 15.000 leucocitos. Entonces, digamos, los criterios de sospechar el riesgo de bacteriemia oculta, especialmente en los lactantes, hay que mantenerlos atentos. Una PCR también alta en el 66% y pues es importante. Y vemos que esos pacientes, se obtuvo el dato de vacunación en el 47% y todos tenían PCV10, el 37% ingresaron a cuidado intensivo y el 6 pacientes, o sea que equivalen al 11%, fallecieron. Y también tuvieron una estancia hospitalaria alrededor de 10 días para mirar el impacto. Cuando analizamos los serotipos en bacteriemia primaria, de los 51 pacientes se obtuvo serotipo en 38 y tenemos 39.4% de el serotipo 19A. Aquí es un dato muy importante, la emergencia del serotipo 6C, que es algo que se ha visto en Colombia y en Brasil también, donde vemos el 10% y otros serotipos. Y vemos que el 66% con resistencia a la penicilina también de forma importante, el 25% resistente, el 66% sensible y alrededor del 12% de resistencia a cefotaxima utilizando los cortes de no meningitis. Y aquí vemos los digamos, factores de riesgo para ingresar a cuidado intensivo, los factores asociados, donde vemos que el tener dolor pleurítico, el tener tos, dolor abdominal, dificultad respiratoria, retracciones intercostales, cianosis, hipotermia o tener un serotipo 19A fueron factores que favorecieron pues, que los niños ingresaran a UCI. Este otro estudio ya está aceptado para la publicación en Vaccine. Es muy probable que en los siguientes 15 días lo podamos ya tener publicado, ya está aceptado, y simplemente muestra la neumonía en Bogotá y vemos cómo, cuando calculamos la incidencia de neumonía en Bogotá, vemos cómo después de la implementación de PCV10 cae la incidencia, pero nuevamente se mantiene, se sube un poco y se mantiene estable y no desciende más. Y esto tiene que ver con el fenómeno de recambio de serotipos. Y vemos un aumento en el número de casos de neumonía complicada. Aquí vemos en Bogotá 2008-2019 los datos por serotipos incluidos en las vacunas. La barrita verde PCV10 prácticamente desaparecen. Menos del 5% hoy de las neumonías en Bogotá son producidas por serotipo incluidos en PCV10, o sea, una muy buena efectividad para los 10 serotipos, excelente para los 10 serotipos incluidos en la vacuna. Vemos como los 3 serotipos adicionales, especialmente el 19A, ocupan alrededor del 70% de los casos de neumonía y el 20% lo ocupan todos los otros 80 serotipos de neumococo. Y este comportamiento es igual en los menores de 1 año, por eso es muy importante arrancar con la vacunación, cubriendo pues, todos los serotipos que están circulando en los menores de 1 año. Y un dato muy importante que tenemos con el dato de la red y que nos preocupa muchísimo es la resistencia por serotipo. Entonces, la resistencia del neumococo no es uniforme en los serotipos. Hay serotipos multisensibles como el serotipo 1, pero hay serotipos multiresistentes como el 14 y el 19A. Esta barrita muestra, la barrita azul, el porcentaje de elementos que son sensibles a todos los antibióticos, la barrita naranja, los que son resistentes a una familia, la gris a 2 familias, la amarilla a 3 familias, la 4, al azul oscurita a 4 familias y la roja a 5 familias de antibióticos. Y aquí vemos cuando tomamos todos los aislamientos de la red, como por ejemplo el 10% de los 19A pueden llegar a ser resistentes a 5 familias de antibióticos. Y comparándolo con otros serotipos, claramente se ve que 14 y 19A son los más resistentes, pero 14 ya no lo vemos. No lo vemos porque está incluido en la vacuna y tiene una muy buena efectividad.
Entonces, pero 19A sí lo vemos, con el agravante que incluso se va haciendo más resistente en el tiempo. Si tomamos los 19A del periodo 2008-2013, el 40% eran multisensibles y hoy solo el 10% son multisensibles. Y el 20% eran multiresistentes y hoy el 60%, el 65% son multiresistentes. O sea, son resistentes a más de 3 familias de antibióticos, lo que nos dificulta el manejo. Aquí vemos el impacto que tiene el neumococo en la estancia hospitalaria, donde un paciente con serotipo 3 o 19A puede estar entre 16 y 21 días hospitalizado, con un porcentaje de ingreso a UCI alrededor del 37 al 50%. Entonces, es muy importante. Y esto lo contrastamos en los últimos 5 minuticos con los datos reportados al Sistema Nacional de Vigilancia, donde en resumen vemos el mismo comportamiento, caen los serotipos de PCV10 en el Sistema Nacional de Vigilancia y aumentan los serotipos no incluidos. En 2020, obviamente, una caída importante del número de aislamientos que se reportaron en el sistema de vigilancia. Aquí sí, probablemente también por caída en la vigilancia en muchos sitios, donde vemos un porcentaje de resistencia importante, alrededor del 50% de resistencia a macrólidos y a trimetooprim-sulfa, y alrededor a penicilina, alrededor del 60% de resistencia en cepas meningias, y alrededor del 40% de sensibilidad disminuida en cepas no meningias. Y lo mismo sucede con ceftriaxona, ¿no? Con cifras de resistencia a meningitis en ceftriaxona que pueden ser del 20-30%, lo cual es muy preocupante, y con aislamientos no meningios con sensibilidad disminuida alrededor del 30 o el 40%, lo que nos dificulta a los pediatras el manejo. Y aquí lo vemos también en el dato del instituto, cómo la resistencia no es uniforme en los serotipos y cómo los serotipos 6A y 19A y 6C, siendo el 19A el más frecuente de todos los serotipos aislados, como jala la resistencia de forma importante. Estos datos se presentan y se confirman con los estudios de Cireva que fueron publicados en Lancet Infectious Disease por el grupo de la doctora Gudelo y la doctora Elizabeth Castañeda, donde se confirma el mismo comportamiento de Colombia en otros países que han tenido esquemas de vacunación similares, como Brasil, Chile, Paraguay. Chile y Paraguay ya cambiaron a PCV13 y vemos cómo los serotipos de PCV10 disminuyen más del 84% en estos países y cómo los serotipos adicionales aumentan a más del 354%, haciendo que la incidencia ya no disminuya más e incluso pueda aumentar. Y todos los serotipos no vacunales, claro, se ha visto un aumento del 76%, y este dato no solo es en Colombia, miren, Brasil 517%, Chile 460% de aumento. Y aquí vemos pues claramente el aumento de la incidencia de neumococo 19 en Colombia, que ha impedido, por ejemplo, cumplir con las metas de control de la infección respiratoria aguda. Para el año 2018 se tenía una meta de 5.4 por 100.000 niños menores de 5 años y de mortalidad, y ahora se tiene 14.89. Para el 2019 tampoco se cumplió la meta. Y en meningitis también nos llama mucho la atención precisamente el dato de incidencia. Ya no estamos hablando de datos poblacionales, de incidencia 1.19 en 2009, baja a 0.51 y se vuelve a aumentar para el año 2019 a 1.03, generando esta curvita de ascenso, que es similar a la que les mostrábamos en neumonía. O sea, la incidencia cae, llega a un punto en que, digamos, se agota. Aquí comienza a suceder el fenómeno de recambio de serotipos y cuando uno jala, comienza nuevamente a jalar y aumentar incluso la incidencia. Esta gráfica la presentó hace un momento Alejandro. Vemos claro, hasta 2020 y 2021 cayó la incidencia, pero es por efecto de las medidas de la vacuna, de la COVID, perdónme, por el aumento de las medidas de COVID, no tanto por un cambio en la vacunación, porque vemos que todos estos años, desde el año 2016, los serotipos son los mismos, que son esencialmente 19A y 66, 2019, 2020 y 2021 siguen siendo los serotipos y el recambio se ve claro allí. Y vemos con la tasa de incidencia ya global de la enfermedad neumocóxica invasiva en Bogotá, no solo meningitis, el mismo fenómeno. Tomando los casos que se reportaron de Bogotá a Cireva, vemos cómo caen después de PCV7, siguen cayendo después de PCV10, 12, 13, 14 se mantienen y comienzan nuevamente a emerger y a incrementarse. O sea, el recambio de serotipos no es únicamente la importancia de que, claro, un serotipo aumenta proporcional porque los demás disminuyen. No, es que el serotipo logra ser tan prevalente que incluso puede volver a llevar a un aumento en la incidencia y llegar a niveles que pueden estar en como los datos prevacunales. Entonces, digamos, para concluir esa segunda parte y el contraste, es que la epidemiología del neumococo es dinámica. Las vacunas conjugadas contra neumococo son muy útiles para disminuir la incidencia de los serotipos incluidos en cada una de ellas, porque eliminan el estado de portador, porque generan una protección directa y también una protección indirecta.
Y es importante que recordemos que el recambio de los serotipos es un fenómeno biológico. O sea, esto sucede en Colombia, en Chile, en Brasil, en Europa, en Estados Unidos. O sea, en todos los países que se ponen vacunas conjugadas se genera este fenómeno de recambio de serotipos que se observa con la introducción de las vacunas conjugadas. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante tener sistemas de vigilancia que nos permite identificar ese recambio de serotipos que no es igual en todo el mundo. O sea, en todo el mundo se presenta, pero no se presenta de la misma forma. Y cubrir los serotipos que vayan apareciendo y que las vacunas, en la medida en que vayamos teniendo vacunas disponibles para eso. Eso es como decir que ¿por qué nos toca todos los años en influenza cambiar la vacuna de influenza? Porque así es el comportamiento del virus. Cambia todos los años y tendríamos que, si no hay una tecnología diferente, pues mantener una vigilancia y ajustar. Lo mismo pasa con neumococo. Si no tenemos una tecnología diferente, mientras tengamos las vacunas conjugadas, que son excelentes vacunas para disminuir la incidencia de la aportación y para disminuir la enfermedad, pues se tiene que mantener esta vigilancia. Y en Colombia se observa una emergencia significativa del serotipo 19A y el 3, lo cual, de acuerdo con el position paper de la OMS, constituye un cambio relevante en la epidemiología de la enfermedad y este recambio ya está impactando en la incidencia global de la enfermedad, en la severidad de la misma y en la resistencia a los antimicrobianos. Y por eso es necesario y urgente implementar la vacunación con PCV13 que permite controlar el 19A, lo cual en este momento es el responsable de la mayoría de los casos, del 60-70% de los casos, también del aumento de la neumonía complicada y del aumento de la resistencia del neumococo con todo lo que ello implica. Muchas gracias.